bienvenidos a las clases virtuales. Tenemos un sistema de fuerzas con tres masas y los diferentes coeficientes de fricción nos dan un ángulo de 45 grados. Entre los datos tenemos la masa 1, 2 kilogramos, masa 2, 3 kilogramos, masa 3, 20 kilogramos, coeficiente de fricción 2 que corresponde a la masa 2, 0.2 y coeficiente de fricción 3 que corresponde a la masa 3, 0.3. Vamos a poner que todo lo que se mueva en este sentido es positivo. Aquí lo ponemos, positivo todo lo que se mueva hacia acá. Aquí tenemos nuestro diagrama, para que no se nos olvide. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Aquí está la tensión 1 hacia arriba, la masa 1 por la gravedad hacia abajo, que sería el peso. La tensión 1 va a favor de lo que puse positivo y la masa por gravedad va en contra de lo que puse positivo, por lo tanto es negativa. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 1 por aceleración. Tensión 1 menos masa 1 por gravedad es igual a masa 1 por aceleración. Tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración más masa 1 por gravedad. Aquí ya despejamos la tensión 1. Y vamos al diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Recordemos que se mueve en X. Y tenemos esto. Si hay coeficiente de fricción, hay fricción. La fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento. Yo asumo que se mueve hacia donde puse positivo, por lo tanto la fuerza de fricción sería negativa. La tensión 1 también sería negativa. La tensión 2 se mueve hacia donde puse positivo, por lo tanto la tensión 2 debe ser positiva. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 2 por aceleración. Tensión 2 menos tensión 1 menos fuerza de fricción es igual a la masa 2 por la aceleración. Sabemos que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción de la masa 2 por la masa 2 por la gravedad. Me quedaría la sumatoria de fuerzas como tensión 2 menos tensión 1 por el coeficiente de fricción de la masa 2 por la masa 2 por la gravedad igual a la masa 2 por la aceleración. Traemos el diagrama de nuevo y hacemos el diagrama de cuerpo libre para la masa 3. Ponemos el peso hacia abajo, W, la componente del peso en Y, la componente del peso en X, la fuerza de fricción, el ángulo, y colocamos las fórmulas para poder resolver. La componente del peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo. La componente del peso en X es igual al peso por el seno del ángulo. La fuerza de fricción 3 es igual al coeficiente de fricción 3 por la componente del peso en Y. La componente del peso en Y es igual a la masa 3 por la gravedad por el coseno del ángulo. La componente del peso en X es la masa 3 por gravedad por el seno del ángulo. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 3 por aceleración. Nos faltaba la tensión 2 y la colocamos aquí. Aquí traemos las fórmulas que ya habíamos puesto. El peso en X menos la fuerza de fricción 3 menos la tensión 2 es igual a la masa 3 por la aceleración. Esta es la sumatoria de fuerzas para la masa 3. Tenemos masa 3 gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción de la masa 3 por la masa 3 por la gravedad por el coseno del ángulo menos la tensión 2 igual a la masa 3 por la aceleración. Ahorita vamos a explicar de dónde sale la fórmula de acá. Siempre las masas van a estar sumando en el denominador cuando despejamos la aceleración y vamos a explicar
porque la única positiva es la masa 3, gravedad por el seno del ángulo. Tenemos que masa 3 por la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción 3 por la masa 3, gravedad coseno del ángulo menos la masa 3 por la aceleración es igual a la tensión 2. Aquí despejamos la tensión 2. Aquí tenemos el diagrama para explicar justamente esta forma. Ponemos WY1, fuerza de fricción 2, fuerza de fricción 3, WX3. Y ahora veamos. Todo lo que va, lo que habíamos puesto positivo hacia la derecha, ¿verdad? Debe ser positivo, pero WY1 va en contra de eso. Por lo tanto, buscamos WY1 y es negativo, masa 1 por gravedad. Nos damos cuenta que la fuerza de fricción 2 también es negativa porque va en contra de lo que habíamos puesto positivo. Y la fuerza de fricción 2 es coeficiente de fricción 2 por la masa 2 por la gravedad. Nos damos cuenta que la fuerza de fricción 3 también va en contra de lo que habíamos puesto positivo, por lo tanto es negativo. Coeficiente de fricción 3, masa 3, gravedad coseno del ángulo. Y lo único que es positivo es WX3, que es la masa 3, gravedad seno del ángulo. Por lo tanto, nuestra fórmula de aceleración nos queda así. Masa 3, gravedad seno del ángulo, menos la masa 1, gravedad, menos el coeficiente de fricción 3, masa 3, gravedad seno del ángulo, menos el coeficiente de fricción 2, masa 2, gravedad, dividido masa 1, masa 2 y masa 3. Sustituimos. Masa 320, gravedad 9.8, seno de 45, menos la masa 2, que es 2, por la gravedad 9.8, menos 0.3, por 20, por 9.8, por el coseno de 45, 0.2 por 3, por 9.8, dividido 2 más 3 más 20. La aceleración queda igual a 2.9 metros sobre segundo cuadrado. Calculemos la tensión 1 de una de las fórmulas que habíamos planteado anteriormente. Tensión 1 es masa 1 por aceleración más masa 2 por gravedad. La tensión 1 es igual a 2 por 2.9 más 2 por 9.8. Eso nos da 25.4 metros. Calculemos la tensión 2. También ya la habíamos planteado. Sustituimos 20 por 9.8 por el seno de 45 menos 0.3 por 20 por 9.8 por el coseno de 45 menos 20 por 2.9. Cada valor que sustituí corresponde a la masa 3, gravedad y seno del ángulo acá. Y aquí al coeficiente de fricción 3, masa 3, gravedad, coseno del ángulo y así sucesivamente. La tensión 2 nos da igual a 39 metros. Ahí estaría resuelto el ejercicio.